Yo quiero empezar a establecer bases firmes en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros, incluyéndome a mí, en cuanto al cristianismo real y verdadero. Porque así como hay fake news, así como hay gente que son falsas, que no son verdaderas, que son hipócritas, que no son reales, así hay un falso evangelio que lamentablemente puede que nosotros seamos víctimas de él. Y nosotros hemos estado viviendo un engaño en nuestra cabeza, en nuestra mente, y no hemos estado viviendo el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo de Cristo Jesús. Yo no quiero hablar mal absolutamente de nadie, pero yo quiero que nosotros tengamos la claridad meridiana, o sea, central, absoluta de lo que es ser cristiano y de lo que vino a hacer Cristo Jesús en la tierra y que estableció en medio de nosotros. Una de las cosas principales que Él vino a establecer, o es lo principal que Él vino a establecer, es el reino de Dios. Jesús vino a establecer el reino de Dios, y eso desde, teniendo referencia en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista empezó a predicar acerca del reino de Dios. Decía en su predicación: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, o el reino de los cielos. Y luego es en Mateo 3, en Mateo 4, luego cuando Jesús en el versículo 17, después de la tentación, que empezó su ministerio, empezó a predicar en Capernaum acerca de arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si Juan el Bautista empezó su predicación y llevaba a tanta gente al arrepentimiento y al bautismo, y luego Jesús, el Hijo de Dios, empezó su ministerio hablando acerca del arrepentimiento y el reino de Dios o el reino de los cielos, entonces es importante que tú y yo sepamos realmente de qué se trata el reino de Dios o el reino de los cielos. Porque hoy día nosotros, cuando hablamos de cristianos o de cristianismo, el mundo evangélico, lamentablemente se habla acerca de ofrenda, de diezmo, de pactar, de bendiciones materiales, de todo tipo de manipulación para que nosotros en esta tierra nos afirmemos, nos asentemos y vivamos con mucha holgura, cuando nosotros realmente, si somos cristianos, estamos de paso en esta tierra y nos estamos preparando para el reino de los cielos. Yo no pienso que nosotros tengamos que tener un voto de pobreza. De hecho, a mí en lo personal me gustan las buenas cosas, me gustan las buenas marcas, las buenas cosas, pero yo no me desvivo por eso. O sea, yo no dejo de comer por comprar algo que sea de marca. Ahora, si tengo la oportunidad de comprarlo, lo compro, ¿no? Y me doy ese beneficio o ese capricho, me concedo ese capricho para mí mismo. Pero no ando viviendo dependiendo de las cosas materiales. Para mí las cosas materiales son mi pertenencia, no es que yo le pertenezca a ellas. Entonces, estableciendo esto como algo muy importante, que el reino de Dios es algo que tiene que tener una importancia más allá de lo normal en nosotros como cristianos, voy a explicarles algo. Vamos a empezar Lucas capítulo 8. A ver, los que tienen sus Biblias, busquen Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8. Entonces es algo curioso que vamos a ver en los siguientes 3 capítulos, en el capítulo 8 de Lucas, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, los primeros 2 versículos por lo menos, o lo que inicia cada capítulo, siempre se trata exactamente de lo mismo. Entonces con Dios tenemos que entender algo, que siempre hay claves, hay key, eso sí es clave, ¿no? Eso hay como algo que Él quiere marcarnos. Recuerden que Jesús decía: de cierto os digo, y eso era afirmando algo para que prestáramos atención. Entonces vamos a ver un estudio breve de la Biblia en cuanto a qué estaba afirmando Jesús al establecerse en la tierra y establecer su misión. En el versículo 8 de Lucas dice: aconteció después que Él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con Él. Estamos hablando del inicio del ministerio de Jesús en la tierra. Casualmente,
el versículo 1 del siguiente capítulo dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar ¿qué? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús predicaba acerca del reino de Dios y los discípulos estaban con él. Siguiente capítulo, iniciamos. Jesús envía a los 12 discípulos a predicar acerca del reino de Dios. Y en el capítulo 10, el principio entonces ahora dice, después de estas cosas, de las cosas que acontecieron en el capítulo 9 al final, el Señor Jesús designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí de dos en dos a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Sanen a los enfermos. Bueno, ese es el versículo 1. El versículo 2 hasta el 8 hablaba acerca de las cosas que tenían que hacer en esa misión. Pero el versículo 9, que cerraba o sellaba la misión, decía: sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo digo que si hay un interés especial de Jesús de hablar acerca del reino de Dios, es imperativo que nosotros como cristianos estemos claros acerca del reino de Dios. Y quiero, lo he dicho en otras prédicas, quiero desvincular el reino de Dios con abundancia material, con riqueza, con oro y con cosas de ostenticidad, que algunos han asumido de que son hijos del rey y que son del reino de los cielos, para que cuando viajan le pongan un 5 estrellas, para que lo atiendan de tal o cual forma. Nosotros somos siervos de Dios y nuestro interés principal es formar espiritualmente a las personas, no empezar a ser servidos, como Jesús dijo cuando lavó los pies de los discípulos. Yo vine a servir, no a ser servido. Amén. Y hay algo importante. Hablaba yo en estos días con algunos de los hombres del grupo de hombres aquí, y es que la diferencia que hay entre ser jefe y ser líder. Ser líder es el que va al frente y marca el camino para los que vengan detrás, y el jefe simplemente manda a que las cosas se hagan. Por mucho tiempo en el Antiguo Testamento, no quiero hablar mal de Dios, pero simplemente la forma de Dios fue de ser jefe, de mandar los 10 mandamientos, de establecer las leyes y de que hacer la humanidad hiciera todo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Jesús vino a ser un líder y a marcar el camino para que nosotros, tú y yo, lo sigamos a Él. No sé si ustedes se han preguntado algo. Ok, en Mateo capítulo 3, al principio dice que Juan el Bautista se puso en el Jordán y empezó a predicar acerca del reino de Dios y le decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que mucha gente se acercaba y arrepentiéndose de sus pecados se bautizaba. Entonces, el bautismo tiene que ver con arrepentirse de sus pecados y dejar una vida pecaminosa atrás y nacer a una nueva vida. Y si la verdad del bautismo es esa, ¿de qué pecados se arrepintió Jesús cuando se bautizó? De ninguno, pero es que Él tenía que mostrar un ejemplo, porque Él sí nos manda a todos a bautizarnos. Es que Él lo va a hacer. Es que Él lo va a hacer. Entonces, Jesús fue un hombre 100% y Dios 100% cuando estuvo en la tierra, sigue siéndolo en el cielo, pero no se dio ante la tentación en lo absoluto. O sea, no pecó. Ahora dice la palabra que Él fue tentado en todo. Sí, pero no pecó. Usted como cristiano puede ser tentado en todas las cosas y nosotros no estamos exentos de ser tentados. Pero la clave importante es no pecar. Pero yo quiero regresar al punto quiero regresar al punto en el cual nosotros veamos que Jesús marcó una pauta en nuestras vidas y de ahí en adelante todo lo que Él hizo nosotros podemos hacerlo, porque nosotros cuando somos cristianos reales y verdaderos tenemos el Espíritu Santo y Él internamente nos guía, nos redarguye, nos corrige, nos guarda, nos advierte y Él nos ayuda en todas las cosas. Por eso es el ayudador, el paracleto, y por eso es el consolador, porque en los momentos difíciles, cuando hay que ser cristiano en contra de toda la corriente, Él nos consuela y nos dice: estás en otro nivel, tú no puedes seguir a la corriente. Entonces, porque nuestra naturaleza tiene parte de las necesidades básicas del ser humano, es pertenencia y es aceptación. Y cuando el mundo entero anda corriendo en una desilusión, en una corriente de pecado,
nosotros nos sentiremos fuera de lugar. Nosotros nos sentiremos como que no somos parte de este lugar, que no pertenecemos a este lugar, y nosotros nos sentiremos un poco rechazados. Pero ahí está el Consolador para que nosotros seamos consolados por medio de su ministerio dentro de nosotros. Ahora, ¿qué es reino de Dios? Reino de Dios es un sistema de gobierno basado en principios y valores opuestos al sistema de este mundo. Este mundo tiene un sistema de valores, de principios, que no tiene absolutamente nada que ver con el reino de los cielos, con el gobierno de Dios, con el establecimiento del reino de Dios en la tierra como lo hizo Jesús cuando vino. Y si el mensaje central de Jesucristo fue las buenas nuevas del reino de Dios o reino de los cielos, también se lee en algunas partes, en Mateo sobre todo, este mensaje cuando se entiende es el mensaje más relevante para la humanidad, es el más importante, porque en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, en medio de un caos en el cual Dios luego estableció un huerto o un jardín llamado Edén y formó al ser humano y tenía comunión con él. Luego la desobediencia rompió la relación con Dios, o sea, la relación de su creación con Dios, o sea, nosotros, y por consecuencia estamos viviendo en medio del caos que reina en el planeta Tierra. Pues nosotros queremos que Dios tome el control de todas las cosas, pero estamos viviendo en un planeta en caos porque simplemente eso es producto de todo el pecado o del pecado original de desobediencia. Ahora, al acercarse Dios por medio de Jesucristo a la humanidad en ese caos, Él entonces empieza a establecer con nosotros los principios del reino en medio de nosotros. Eso constituye la buena nueva más importante para todo ser humano. Eso es llamado también las buenas nuevas de salvación, porque es la gran oportunidad. Jesús vino a establecer en medio del caos en el que vivimos tú y yo, la gran oportunidad de que todo ese caos no ocasione en nuestras vidas más desastre de lo que ha ocasionado. Y que tengamos nosotros en esa gran oportunidad la puerta de salida de esta vida de pecado. Sé que no es fácil, como decíamos en la prédica anterior, la puerta es estrecha, el camino es angosto y no es fácil, ¿no? Uno no va a andar con comodidad o como quiere en un camino angosto, uno tiene que cuidarse de no salirse del camino y no va a poder entrar tan fácil en una puerta estrecha porque uno tiene que cuidar de no golpearse, de poder ajustarse a la medida de la puerta. Entonces nosotros tenemos que tener la claridad de nuestra mente que nosotros tenemos que ajustarnos al camino y a la puerta y no que la puerta y el camino se van a ajustar a nosotros, porque tenemos ese problemita que es la semilla que puso el diablo desde Génesis 3, en la cual dijo, no se trata de obedecer a Dios, se trata de ti, que tú puedes ser como Dios, se trata de tu comodidad, se trata de tu placer, se trata de si te gusta o no te gusta. Y esa es una mentira que vamos a estar aclarando un poco más adelante. Pero la gran oportunidad de volver a tener la relación con Dios como la tuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, la tenemos tú y yo ahora con las buenas nuevas de salvación, con el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Ahora, el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿qué frase había antes en la predicación de Juan el Bautista y de Jesús al principio? Y era arrepentirse. Es la condición. Mira, la salvación es gratis y es por gracia, pero la condición de poder recibirla es el arrepentimiento. Yo quiero aclarar un poco a cada uno de ustedes esta palabrita tan importante que muchos de nosotros la tomamos tan a la ligera como el amor de Dios. Y quiero que sepan que esto que acabo de decir es mucho decir y que lo digieran bien, porque esto es determinante en nuestra vida como cristianos. Tomar tan a la ligera la palabra arrepentimiento o perdón y tomar tan a la ligera el amor de Dios es fatal para nuestras vidas. Podemos estar viviendo nosotros en un engaño y al final no tener el resultado que estábamos buscando o no llegar a la meta, como decía yo en la prédica pasada, en la cual nosotros anhelábamos llegar. Nosotros queremos ser cristianos, queremos estar en el cielo, pero ¿qué estamos haciendo en la tierra para estar con el Señor?
¿qué necesitamos hacer? Nosotros arrepentirnos. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Y esta es una palabra que tenemos que entender y tener bien claro todos, los nuevos y los viejos en los caminos del Señor, porque poco a poco el mensaje lo va diluyendo y lo vamos haciendo un poco más suave, más light, como para que se ajuste a nosotros, y es un peligro muy grande. Las 4 condiciones que tienen que haber en el arrepentimiento, la primera es que debes ser consciente de tu pecado. Para arrepentirte, debes ser consciente de tu pecado. Tienes que ser realista. Esto es pecado. No lo disimules. No pienses como que, no, esto es nada más un comentario que estoy haciendo con las personas. No, es chisme. No, es juicio. No, esto es nada más un amor fugaz. No, es adulterio. No, es que estamos probando para ver si nos va bien el matrimonio. No, eso es fornicación. Es que sabes que tengo necesidad y a este no le hace falta, a mí sí. No, es robo. O sea, hay que llamarle al pecado con su nombre. Entonces el arrepentimiento necesita como condición primaria es descubrirlo, ser consciente, estar claro que esto es pecado. Lo segundo es que debes abandonar el pecado, tienes que dejarlo. O sea, no se vale eso de que tú te des cuenta de que algo no está bien y tú sigas y persistas, insistas, estar ahí y con todas las excusas que hasta vergüenza nos debería de dar las excusas que ponemos. Porque somos peores que niños pequeños diciendo una mentira tan tonta delante del Señor como argumento para seguir en un pecado. O sea, nuestro objetivo luego de reconocer y confrontarnos a nosotros mismos con el pecado es dejarlo, es abandonarlo, si el pecado está aquí, yo voy por el otro lado. La tercera condición es que debemos, y eso es algo que tiene que nacer del amor de Dios. Parece como paradójico, parece irónico que yo lo diga que tiene que ver estrechamente con el amor de Dios, pero tú tienes que odiar el pecado. Cuando tú aborreces el pecado es porque tú amas a Dios. Tiene que ver con algo con que tú anhelas y quieres, pero hay algo que lo obstaculiza. Entonces, lo que te impide llegar a lo que tú más quieres, por lo general, tú lo desechas y hasta un caso extremo, hasta lo odias. Porque algo que impide que tú llegues a lo que tú tanto quieres y anhelas. Y si algo impide que tú llegues a disfrutar del amor de Dios, tú tienes que quitarlo, tú tienes que odiarlo, tú tienes que aborrecerlo, tú tienes que de verdad buscar la forma de quitarlo de en medio porque está obstaculizando entre la relación tuya con Dios. Y eso es muy importante, porque ya digo, la gracia de Dios ha establecido el reino de Dios en nuestra tierra, en la tierra, por medio de Jesucristo, y nos ha abierto una gran oportunidad que nosotros no podemos desaprovechar porque hay un pequeño obstáculo. ¿Cómo se llama el obstáculo? Se llama pecado. Eso impide una relación efectiva y fluida con Dios. Y lo último es que debes cerrar la puerta al pecado. Y es que nosotros vivimos en esta tierra llena de pecado y tenemos que buscar mecanismos que nos separen de las cosas que nos alejan de Dios. ¿Qué cosa te aleja de Dios? Tú tienes que cerrarle la puerta. O sea, si hay, por decir un ejemplo, si hay una relación tóxica con alguien que simplemente solo quiere hacerte mal, y eso no solamente hablando de relaciones sentimentales, sino también en un tipo de relaciones comerciales también, hay cosas que son tóxicas, son gente que simplemente andan queriendo hacer las trampas, queriendo hacer las cosas ilegales, y esas cosas no convienen para tu sociedad en la cual tendría que tener una imagen limpia o por lo menos la garantía de que no tenga una grieta en la cual se pueda meter la ley y derrumbar toda tu empresa. Entonces, lo que es tóxico para ti, tú tienes que cerrarle la puerta. No tienes que decir, bueno, más o menos, y quizás, y aunque se vista de ángel de luz, aunque se diga que no, que ya he cambiado, que es bueno, mejor cierra la puerta y sella ese pasado y sella esas cosas para que no afecte más tu vida. Nuestra vida como seres humanos tendrán que tratar miles de situaciones difíciles de pecado para que nosotros sigamos lidiando con pecados viejos. Estamos cada día superando nuestra vida espiritual, dejando atrás cosas malas y cosas viejas
y vamos a enfrentar otras cosas nuevas que Dios dirá, esto también tienes que quitarlo. Y nos dolerá y seguirá empezará un proceso. Y esto necesita que cerremos la puerta de pecados anteriores, porque si no, nosotros vamos a estar tratando con pecados que nos están mostrando Dios para superar y todavía lidiando con pecados pasados que no le hemos cerrado la puerta. Ya ves, hay que reconocerlo, hay que abandonarlo, hay que odiarlo y hay que cerrarle la puerta. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es pedir perdón nada más y después decir, es que yo caigo porque tengo esta debilidad. No te has arrepentido. ¿Tienes debilidad? Sí, pero cuando tú lo reconoces como pecado, tú lo ves como algo urgente. Como algo que de verdad tú tienes que arrancar de tu vida, porque eso es como, hay un animal, creo que se llama sanguijuela, que cuando tú estás por los pantanos se te puede pegar y entonces te chupa la sangre. Ahora, ¿quién anda por ahí y dice, tengo una sanguijuela? No es normal. O sea, tú dices, me va a chupar la sangre, me va a enfermar, me va a cangrenar la pierna, o sea, yo tengo que ver cómo la quito de ahí. Es más, uno hasta se rompe, se corta la piel un poco, porque es que tiene que quitártelo. O sea, ese es el pecado. Tú te das cuenta que hay algo que te va a chupar la sangre. En la sangre está la vida. O sea, te va a quitar la vida espiritualmente. Tú tienes que quitártelo como una sanguijuela, así como quien se espanta la avispa de la oreja. O sea, uno no dice, sí, hay una avispa por ahí. Y nosotros sí jugamos con el pecado diciendo, sí, es pecado, yo lo sé. Y pasan los días, las semanas, los meses y los años diciendo, sí, es pecado. Y nos quedamos en la primera estación nada más que lo hemos reconocido como pecado. Pero, ¿y a dónde está el resto de las cosas que complementan el acto de arrepentirse? Arrepentirse tiene que llegar al punto de verdad de odiar esto. Y lo fuerte de esto, ¿sabes qué es? Es que por lo general el pecado a nosotros nos gusta. Por lo general la tentación, nunca uno es tentado con algo que odia, algo que no tiene nada que ver contigo. Así como que te pasó la tentación de algo que a ti ni te afecta, ni fu ni fa, dicen. Y el diablo va a pasar con esto va a pasar con algo que te gusta de verdad. Entonces, como te vas a caer en un pecado en base a algo que te gusta, el arrepentirte te va a costar un montón. Y eso es normal. Eso es normal. Yo no voy a poner el evangelio color de rosa. El cristianismo es de verdad difícil y fuerte. No sé si ustedes han caído en cuenta que por qué Jesús dijo que nos iba a mandar otro consolador. Porque es que íbamos a sufrir y necesitaríamos consuelo. Hay que consuelo para levantarse y seguir para adelante. Consuelo y ánimo para levantarse y seguir adelante. Eso es más que un coaching. Un coaching saca lo mejor de ti. Pero el consuelo del Espíritu Santo declara lo que tú eres en verdad y te hace ver quién es Dios y qué es lo que te puedes perder si tú pierdes esta gran oportunidad. Arrepentirse. Esta palabrita que nosotros de verdad que la subestimamos y no la tenemos tan en cuenta así. No, yo me arrepentí de mis pecados. Cuando Juan el Bautista y Jesús anunciaban que el reino de Dios se había acercado, se refería al establecimiento del gobierno de Dios en la tierra por medio de la llegada del Hijo de Dios como el embajador del cielo y establecer en medio de nosotros sus principios. Vimos la parte de arrepentirse. El mensaje principal que se va a predicar en el día de hoy simplemente va a ser: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos desglosado el arrepentimiento. Ya ustedes saben de qué se trata con arrepentirse. Y ahora vamos a ver que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tiene que ver con esa parte? Tiene que ver con que el embajador del cielo descendió a la tierra y estableció una embajada aquí. Y aquí todos somos extranjeros, excepto uno. Cuando uno está en un país, la embajada de su país es prácticamente un pedacito de su país. O sea, eso es como fuera una frontera. Aquí tenemos a alguien que sabe de embajadas, ¿no? Esa es una frontera. Usted tiene un problema, incluso puede tener un problema con la ley de Suiza, pero si usted
entra a la embajada, y es de esa embajada, obviamente, si es española, es dominicano, es ecuatoriano, es chileno, cubano, panameño, ¿qué más falta por ahí? Del resto de los países. O sea, si usted entra ahí, la autoridad del país no tiene autoridad, valga la redundancia, sobre usted, porque usted está en el país, está en la embajada. Y entonces, necesito tener esto, poder explicar esto bien claro para que podamos entender de qué se trata el reino de Dios. El reino de Dios establecido aquí en la tierra, que es un caos, es que nosotros, donde nosotros estamos, es una embajada del cielo y el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, como no hay ninguna autoridad que tenga sobre usted para poder hacerle nada. Entonces, ok, vamos desglosando poco a poco eso. Ahora, tenemos eso de esta forma. Bien, usted tiene ese gran privilegio, esa gran oportunidad, y eso lo estableció Dios aquí. Lo que pasa es que es un establecimiento espiritual que tú y yo no podemos entender en forma natural porque es difícil de explicar, pero realmente en lo espiritual, tú no, cuando eres parte de ese país en el cual tú entras al territorio de la embajada, entonces no tiene la autoridad local sobre ti porque tú estás en tu país. Ahora, si eres parte de ese país, en esta parte, si eres parte del reino de Dios, entonces el diablo no tendrá poder y autoridad sobre ti. Ahora, ¿qué pasa si tú no eres parte del reino de Dios? Métete en la embajada, lo que quiera, pero la autoridad te cae encima o el poder te alcanza porque tú no perteneces a ese lugar. A menos que esa embajada te dé la acogida, como pasó con el de Wikileaks, ¿no? Que estaba en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Pero a menos que tú no tengas el consentimiento, si tú no perteneces a esa embajada, estás en un país extranjero todavía. Entonces, ¿qué te cae? La ley del país, de la embajada. En ese caso de Wikileaks, la embajada de Ecuador permitió que este hombre estuviese ahí y lo defendió, lo acogió como, se me olvidó la palabra, como refugiado. Gracias. Entonces, pero eso es algo que tenemos que aclarar nosotros, aclararlo bien y estar. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que nosotros somos parte del reino de Dios, porque de lo contrario nosotros perdemos todo, absolutamente todo, hasta el apellido en este mundo, porque este mundo está en caos y este mundo le pertenece al enemigo. Cuando Satanás le dijo a Jesús en la tentación en el desierto, mira, si me adoras, todos estos reinos serán tuyos porque a mí me han sido entregados. Yo sé que él es mentiroso, pero esa vez sí dijo la verdad. ¿Sabes qué? Porque nos decía Jesús también, ¿cómo corroboro yo esto? Porque Jesús decía, ya me voy y viene el príncipe de este siglo o de este mundo en el cual yo no tengo nada que ver con él. Porque él vino a establecer su reino aquí, a establecer que nosotros seamos parte del reino y luego se fue y nosotros somos parte de esa embajada, por decirlo de esta forma práctica para que podamos entenderlo. Pero te toca a ti y a mí que nos aseguremos que seamos parte del reino de Dios. Si no, entonces estamos perdiendo. Voy a pasar a otra cosa que no se desliga del todo y lo vamos a ensamblar de nuevo para terminar. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, en Lucas capítulo 11, no lo busquen, igual que siempre en los primeros versículos, especialmente el versículo 2, es el famoso Padre Nuestro. Ahora, ¿ustedes se acuerdan del inicio del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese es el versículo 2, nos quedamos ahí. Yo quisiera orar por esta parte porque es muy importante que usted la entienda. Y voy a tratar de que no me afecte a mí. En esta primera frase, que es el inicio de cómo tú te presentas ante Dios, antes de pedir el pan nuestro de cada día, antes de que te guardes la tentación, antes de pedir cualquier cosa, lo primero era establecer en tu vida
las tres principales características de Dios. Primero, su paternidad. Segundo, su santidad. Y tercero, su señorío. La paternidad de Dios. Cuando tú le dices a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, es que tú lo recibes como Padre. Tú lo tienes como Padre. Y si lo vemos en la otra parte, tú te asumes hijo de Él. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿cómo puedes decirle a Dios Padre si no te comportas como un hijo de Dios? La segunda es su santidad. Santificado sea tu nombre. Y la pregunta a esto es, ¿cómo podemos creer que estamos cerca de Dios si ni siquiera tenemos la intención de vivir en santidad? Esto es antes de orar. Antes de pedirle a Dios algo, establece el reino de Dios en tu vida, porque dice, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, en mi vida. ¿Y cómo puedo yo decirle a Dios, Señor, si yo solo busco mis deseos y no su voluntad? Nosotros rápidamente vamos a entrar a una oración a pedir lo que nos auxilie de algo, que nos provea de algo, que nos libre de algo, que nos provea de algo, que nos dé algo. Pero, ¿y lo que Dios espera de ti? ¿Te estás comportando como hijo antes que pedir el pan de cada día dámelo hoy? ¿Estás procurando la santidad para poder estar delante de un Dios santo? ¿Para poder hablarle aunque sea? ¿Estás viviendo bajo su señorío y bajo su gobierno? Porque es el reino de Dios, no el reino tuyo. Para que entonces su voluntad en tu vida se haga y no la tuya. Después que tú tienes claro eso, entonces que el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Entonces después líbrame de todas las tentaciones, después líbrame del mal, después líbrame de todas las cosas malas y dame y pídeme y quiero. Pero primero tienes que establecer el reino de Dios en tu vida antes de pedir cualquier cosa. La falta de respeto que vemos hoy día en los hijos con los padres es igual a la falta de respeto que hay en los llamados cristianos con Dios. Dice en la palabra que en los postreros tiempos habría hombres o personas desobedientes a los padres. Y llama la atención porque como que desobediencia es algo como que nada más no hacer caso, ¿no? Ser desobediente a los padres. Vamos a ver, establezcamos esto bien claro. ¿Cómo tú puedes respetar a una autoridad de gobierno del país y luego una autoridad celestial si no respetas a la autoridad de tu casa? O sea, ¿qué principio estamos manejando? O sea, ok, sí, el sistema de este mundo le da tanto derecho a todos nuestros niños para que los niños digan y ellos opinen si es correcto o no lo que los padres quieren hacer o lo que están haciendo en corrección. Entonces, yo sé que eso parte de un principio legítimo en el cual habían padres abusadores, pero llega a quitarle toda la autoridad a los padres. Entonces, si ustedes me preguntan cómo se prepara al ser humano de los postreros tiempos, que son implacables, que son malvados, que son calumniadores, que son desobedientes a los padres, que son intemperantes, o sea, que hay una lista de tantas cosas negativas y malas. ¿Cómo se prepara? Quitándole la autoridad a los padres para que ni siquiera tengan un respeto, un temor de Dios. Entonces estamos viviendo en los últimos tiempos porque en los últimos tiempos simplemente no hay respeto. Y si estamos en lo más básico, ok, yo sé que aquí cae el palo o la piedra sobre los hijos, ¿no? Pero nosotros los adultos, ¿qué clase de respeto tenemos con Dios? ¿Qué clase de reverencia tenemos nosotros en la iglesia? Nosotros de verdad, a veces la religión tradicional es mucho más litúrgica y nosotros le criticamos, pero nosotros somos
de verdad muy respetuosos con Dios. Y respetuosos en su tiempo, porque al trabajo llegamos 10 minutos antes, pero a la iglesia llegamos después. Eso es falta de respeto. Somos irrespetuosos en nuestra actitud en la iglesia, somos respetuosos en nuestra actitud con Dios expresamente en nuestro día a día. Entonces, si bien estamos viendo que se está levantando una generación con falta de respeto a los padres, hay una generación que vive hoy día con mucha falta de respeto a Dios. El enfoque egoísta o ingrato de la juventud actual es igual a nuestra actitud con Dios, porque solo buscamos nuestros deseos y no su propósito. Cuando Dios te manda a hacer algo, ¿cuánto tiempo demoras tú en hacerlo? Mucho. Cuando tú quieres que Dios haga algo, ¿cuánto tiempo quieres que Dios tome en que lo haga? Poco tiempo. Quieres que lo haga ya. Es más, lo más triste de esto es que Dios es el rey de este reino y nosotros nos decepcionamos de Dios porque Él no hace lo que yo le pedí. O sea, no hay cosa más absurda que una vasija le diga al alfarero: no me gusta cómo me estás haciendo. Eso es absurdo, ¿verdad? Pero nosotros le hacemos. No me gusta en lo que me has metido. No me gusta en lo que permites que pase en mi vida. No me gusta que no me haces caso porque te estoy pidiendo esto hace tiempo y no lo has hecho. Hay gente que se aparta de los caminos del Señor simplemente porque Dios no respondió una oración. Y un familiar se murió. Y una persona siguió siendo igual de mala contra los demás. Y una persona sufrió. O sea, Dios no intervino, así que yo me decepciono de Dios y yo no quiero saber de Dios. Y al final la pregunta sería: ¿quién es Dios? ¿Él o tú? Nosotros estamos de verdad desenfocados en lo que es reino de Dios. Recuerden, cuando Juan el Bautista en Mateo 3, capítulo 2, versículo 2, y cuando Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17, dijeron cada uno de ellos: arrepiéntanse. Tenía que ver con los 4 pasos a eso. Porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Entonces tenía que ver con esta parte. No es de un púlpito de estar hablando de prosperidad económica. Eso tiene que ver con las redes de mercadeo, en la cual tú vas a subir las escalas y los rangos y las cosas. Tiene que ver con los colegios, tiene que ver con los motivadores, tiene que ver con los coaches. Pero un pastor tiene que predicar acerca del reino de Dios. No tiene que estar predicando de que tú vas a recibir bendición si tú bendices a Dios con un diezmo, con una ofrenda. De Él es el oro y la plata. Entonces, necesita un franco tuyo, necesita un dólar tuyo, necesita un peso tuyo. Dios no necesita absolutamente nada de ti. Si tú ofrendas, es por agradecimiento a Dios. Y si tú diezmas, es porque tienes un pacto con Dios diciendo: tú me sostienes y yo sostengo tu obra. Amén. Pero no es porque tú vas a negociar con Dios y que invierte en la red de mercadeo, invierte 100 francos y después tú ves: wow, 200, bueno, voy a invertir más. O sea, con Dios eso es una falta de respeto, hablar acerca de Dios como un negocio de dinero. De Dios, de un altar se habla acerca del reino de Dios, no se habla de dinero, aunque el dinero es parte de lo que tiene que sostener esto. Pero el mensaje central es que se arrepientan y que se sometan al gobierno de Dios, porque esa es la salvación. Amén. La salvación no va a ser que tú tengas las bendiciones materiales en este mundo. Eso no te salva. Tú puedes pactar con Dios todo el dinero que quieras, pero si no te arrepientes, si no te sometes a Dios y a su gobierno, igual te vas al infierno. Porque Dios no es negociante. Dios es Señor, Dios es santo y Dios es tu Padre. Si tú logras encontrar el amor de tu vida, si tú eres una persona que necesitas a alguien que te ama, y si logras encontrar el amor de tu vida, y hay algo que obstaculiza para que tú y el amor de tu vida estén juntos, ¿tú harías algo para quitar eso que está en medio? A los más jóvenes o a los que ya tienen el amor de su vida, les argumento de esta forma. Si tú tienes una meta, un objetivo
claro, que sabes qué quieres, algo que amas y anhelas, y ya lo tienes visualizado y sabes qué es y dónde está, pero hay algo que impide llegar hasta eso, tú lo superarías. Harías lo que fuera para superarlo. Si hay que estudiar esto, yo lo estudio, pero yo voy a estar allá. Si hay que ahorrar, para eso yo ahorro, pero yo lo tengo. O sea, si nosotros hemos encontrado el amor de Dios, que es lo más grande que hay en nuestras vidas, ¿por qué nos cuesta tanto superar los obstáculos del pecado? ¿Por qué nos cuesta tanto arrepentirnos? Entonces, les digo de verdad y con mucho respeto, entonces usted no conoce el amor de Dios. Porque el amor es la fuerza única necesaria para superar y lograr todas las cosas. Cuando tú amas algo de verdad, tú llegas hasta ese algo sin que nadie te lo impida. Pero si nosotros realmente no conocemos el amor de Dios, o realmente no hemos experimentado cuánto Dios me ama de verdad, nosotros el arrepentimiento va a ser un acto de negociación. A ver, ¿qué quito, qué pongo? Pero esto poco a poco, esto suave. Porque no lo conocemos. Si nosotros conocemos el amor del Padre, realmente lo conocemos, de verdad lo conocemos, y lo divorciamos o lo eliminamos de nuestra mente, la referencia que tengamos de cualquier mal padre que hemos tenido nosotros en nuestra vida, y nos concentramos en la bondad del Padre Celestial, entonces nosotros nos sometemos al reino de Dios de verdad. Entonces nosotros estamos bajo su gobierno de verdad, porque sabemos que Él es bueno, porque sabemos que nada malo va a traer a nuestras vidas. Porque sabemos que bajo su autoridad y su poder tenemos nosotros absolutamente todo. No somos menos, somos más. Amén. Y no somos engañados por el diablo, que pretende decir que Dios se reserva cosas y que no me quiere dar todo. Dios te quiere dar todo. Te dio hasta a su Hijo Jesucristo, dice la palabra. Y si dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no te dará todas las demás cosas? Dios te quiere dar todo porque es tu Padre, pero es que depende de ti. Si te vas a comportar como hijo, porque dice un dicho, no solo hay que ser, sino también hay que parecerlo. No puedo decir que yo amo tanto a mi esposa y nunca le muestro un acto de amor o demuestro mi afecto. No puede ser. No puede ser que nosotros seamos cristianos y no nos parezcamos cristianos. Que parezcamos cualquier cosa menos cristianos. No puede ser. Nosotros necesitamos conocer de Dios. Y yo quiero entonces terminar ya con esta oración, porque no hay más nada que decir, no hay que aclarar más nada. Creo que todo ya está claro. Amén. Y quiero que sepan, este es el mensaje más motivador que usted puede conocer en una iglesia. Tiene la gran oportunidad de ser salvo y solo necesita arrepentirse. Eso le da sentido a lo que somos nosotros, casa de esperanza, un lugar donde hay esperanza. Tenemos la esperanza de la salvación, solo necesitas arrepentirte. Costará bastante, pero tranquilo, tendrás el Espíritu Santo, que es tu ayudador. Y tranquilo, tranquila, no estás solo, no estás sola. Hay un grupo de personas que estamos igual. Fallamos, nos levantamos, pero siempre motivados a buscar agradar a Dios sobre todas las cosas, porque sabemos que al agradar a Dios tenemos todas las cosas y el resto es trampa. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú ayudes a que nuestra mente pueda comprender de qué se trata el arrepentirse, Señor, y nosotros poder arrepentirnos, Señor. De qué se trata tu carácter, Señor, Dios Todopoderoso, que eres Padre, que eres santo y que eres Señor. Ayúdanos, Dios, a nosotros ajustarnos a esa puerta estrecha para pasar y no esperar que se ajuste la puerta a mí. Ayúdanos, Dios, a ajustarnos a tu gobierno y no pensar que tu gobierno se va a ajustar a nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a que tu reino se establezca en la tierra por medio de mí y que yo sea un embajador o una embajadora
de tu reino en esta tierra, en este mundo de tinieblas. Yo sea esa luz que necesita ser la referencia para los que están en tinieblas, para los que están perdidos, para los que están ciegos, a los que no encuentran el camino. Yo sea esa referencia, Señor. Ayúdame, Padre, a ser realmente mejor en mi vida y dejar toda la mediocridad, sabiendo que como tú eres Dios omnisciente, sabes lo más profundo de nuestras intenciones y no te vale ninguna excusa que podamos decir para abandonar un pecado. Simplemente tenemos que abandonarlo y ayúdanos a tener la fortaleza, apoyarnos en ti y dejar atrás todas las cosas, Dios. Porque tú dijiste, Jesús, que el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos, no es digno de ti. Y nosotros no queremos mirar atrás, queremos cerrar la puerta al pecado y no mirar atrás, y queremos seguir hacia adelante, porque adelante está toda la bendición real para nuestras vidas. Lo que vivimos ahora simplemente es sombra de todo lo que ha de venir. Lo que padecemos ahora no se compara con la gloria venidera. Lo que nosotros sufrimos ahora no se compara con la alegría y el gozo que tendremos en tu presencia. Y no se trata que siempre sufrimos o que siempre vamos a sufrir. Se trata que en medio de algunos sufrimientos de este mundo, de este siglo, nosotros encontraremos el gozo en ti y seremos más que vencedores en medio de cualquier situación que vivamos, Dios. Y sabremos que tú eres quien nos sostiene y que no depende de nosotros, depende de ti que trajiste la salvación. Simplemente al dejar atrás todas las cosas, todas son hechas nuevas en ti. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad que nos das con Jesucristo, y gracias por esta gran bendición que nos das de compartir tu palabra, de adorarte y de tener delante de ti, Señor, nuestra vida, aunque sea imperfecta, la tenemos, Dios, simplemente para que tú nos sigas limpiando, nos sigas purificando y sigas cumpliendo tu voluntad en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.